El fullero del as de diamantes es una tela de 1,6 m de alto por 1,46 m de ancho. Pone en escena, alrededor de una mesa de juego, a 3 jugadores de cartas y una sirvienta. Las bocas están cerradas, gestos y miradas están suspendidos. Se juega muy fuerte. El jugador de la derecha posee 4 cartas, de las cuales una es de pique. La jugadora tiene también 4 cartas en la mano. El personaje de la izquierda no tiene más que 3. Él es el único cuyo rostro no está a plena luz. Está vuelto hacia el espectador. Sacando un as de diamantes de su cinturón, hace deslizar un as de pique. Es el fullero que da título al cuadro. Sus cabellos son largos y desgreñados. Está vestido con un chaleco claro de piel suave, adornado en los hombros con cordones negros desanudados. Lleva un cinturón de cuero negro lo bastante ancho para contener las cartas. Las mangas con aberturas dejan ver una camisa de satén. El cuello está adornado con pequeños bordados rojos, con abejas. El fullero tiene un poco de barba en el mentón. Cerca de él, una sirvienta, vista de perfil, acaba de servir un vaso de vino que tiende a la jugadora. Con su mano izquierda, aprieta el cuello de una garrafa de vino protegida por un trenzado de paja. Ella lleva un vestido rojo cinabrio, cuya parte superior, muy escotada, está hecha de un tejido azul verdoso oscuro. Bajo el vestido, un corpiño bordado. En su puño, un elegante brazalete de cornalina. Sus cabellos están cubiertos por un turbante amarillo paja, al que han sido agregados, sin duda, a fines del siglo XVII, un escarabajo y una pluma. La jugadora sostiene sus cartas en la mano izquierda. Con la mano derecha hace un gesto. Tiene los ojos vueltos hacia su derecha. Ella está vestida con un vestido de terciopelo marrón muy ampliamente escotado y bordeado por un galón de oro. Sus mangas, con aberturas, están dobladas por puños de seda blanca abullonados. Las aberturas muestran dobleces de seda amarilla y además están bordeadas de hilos de oro en argollas. Lleva pulseras, un collar de gruesas perlas y otras perlas en forma de pera como pendientes en las orejas. Una toca roja también bordeada de perlas y provista de un broche hecho de una piedra negra circundada de oro y un penacho de plumas de avestruz rizadas a mano y teñidas con carmín. Sus cabellos, separados en el medio, están peinados en bandos pegados. Ella tiene la piel muy blanca. El cuarto personaje es un hombre muy joven, ricamente vestido. Examina sus cartas que sostiene con las 2 manos. Lleva calzas abullonadas de un rojo vermellón y por encima un sayón brocado de ancho vuelo, ajustado por una cinta de satén coral. Sus mangas de satén blanco están cerradas en los puños por pequeños volados de trencilla negra y oro. En las bocamangas, una serie de cordones anudados. Muy rizado, el joven lleva un tocado ajustado por un cordón de hilo de plata terminado en pequeñas borlas tensadas. Sobre esta toca una gran pluma de avestruz rizada y coloreada en anaranjado vivo. Los personajes pueden ser elegantes sin estar muy limpios. Latour muestra perfectamente el nácar de las uñas, pero no olvida subrayar su mugre, a la manera ya ilustrada por Caravaggio en su Baco. Sobre la mesa de fullero, piezas de oro. En su mayor parte son dobles o cuádruples pistolas de España, la moneda más corriente entonces en Europa. Latour vivió en Lorena en la época de Luis XIII. Hijo de panadero, accede por su matrimonio a la pequeña nobleza y se instala en Luneville. La guerra y el incendio de Luneville destruyeron muchos cuadros. La treintena de telas conocidas hoy en día no representa más que una fracción de su obra.
Latour trató varias veces los mismos temas. En el Museo Kimball de Fort Worth, de Texas, existe otra versión del fullero, el fullero del as de trébol. Muy próximo en el tratamiento del conjunto, presenta un cierto número de variantes en los detalles. En particular, las cartas no muestran diamantes, sino tréboles. El as de trébol menos logrado es sin duda anterior al as de diamantes. Pasando de uno al otro, Latour aproxima a la cortesana a la sirvienta y aleja al joven. Cada personaje difiere en algunos otros detalles. El fullero, presencia o ausencia de bigote. Las cintas anudadas o desanudadas. La sirvienta, el turbante. El vestido y sus bordados. El brazalete. La jugadora, el collar. El brazalete, la posición de la mano y las piezas de oro. El joven, el peinado. Las manos y las cartas. La vestimenta. Las piezas. El fullero podría estar ligado a otra tela de Latour, la adivina, del Museo Metropolitano de Nueva York. Las dos telas, hoy ligeramente transformadas, hubiesen podido originalmente ser pares. El fullero y la adivina pertenecen a un género que estuvo en boga a partir de la mitad del siglo XVI. Inspirados en las situaciones cómicas y los personajes tipo de la comedia del arte, los pintores italianos, después de los flamencos, los holandeses y los franceses, muestran de buen grado fulleros con dados o con cartas, adivinas, escenas de cabaret o de casas de tolerancia. Caravaggio muestra también una adivina y fulleros. Latour habría podido inspirarse en ellos. Las analogías son numerosas. Nacidas en Oriente, introducidas en Europa, las cartas toman desde el siglo XVI sus formas modernas. Juegos de tarot de 78 piezas con cartas numeradas, con figuras y con triunfos, o bien juegos de cartas simplificados de 52 piezas. Las cartas no sirven solamente al juego. Ellas entran también en las prácticas adivinatorias muy populares. En la época de Latour, varios edictos severos son lanzados contra los fulleros con dados o con cartas. Los jugadores son amenazados con la excomunión. Numerosos fulleros son enviados a las galeras. 3 jugadores, 4 cartas en la mano, oro. Estamos en medio de una partida de prima. La prima, un ancestro del póker, era un juego muy popular. Se trataba, con 4 cartas, de formar la combinación más fuerte. Un carré, 4 cartas iguales. Un flux, 4 cartas consecutivas. Un 55, as, 6 y 7 del mismo color. O bien una prima, 4 cartas de color diferente. A cada baza se apuesta. Como en el póker moderno, el jugador puede pasar o aumentar su postura. 8 piezas de oro delante de la jugadora. 2 o 3 piezas solamente escondidas bajo el codo del fullero. Delante del hombre joven, una pieza de plata y una docena de piezas de oro. Es una suma considerable. La jugadora acaba de distribuir 4 cartas a cada uno y según las reglas hace seña al primer jugador situado a su derecha, es decir, al fullero, para que anuncie su apuesta. El fullero, que sin duda acaba de cambiar una de sus cartas más débiles, elige este momento para sacar un as de diamante de una reserva de ases que posee en su cinturón. El fullero tiene ya 2 cartas de diamante en la mano. Es evidente que la primera no es ni un 5 ni un 9. Se trata de un 7. En buena lógica, el 6 fue colocado detrás de él.
Con el as de diamante que él agrega, el fullero forma una de las combinaciones más fuertes del juego de prima, el 55. Se asegura pues una posición dominante. Y mientras el hombre joven baja los ojos hacia sus cartas, el trío se comunica con una serie de miradas oblicuas. La jugadora está muy pálida. Tiene un gran escote. Está cubierta de perlas. La perla, símbolo de pureza en la Edad Media, se torna en el Renacimiento el símbolo del amor sensual que era en la antigüedad. Cuando son gruesas y numerosas, las perlas son ligadas al amor venal. Caravaggio representa a María Magdalena, una antigua prostituta, en el momento de su arrepentimiento. Ella acaba de quitarse todas sus joyas y de romper su collar de perlas. Una de las Magdalenas de Latour también abandonó su collar de perlas. La jugadora de cartas del fullero, marcada por las perlas y por la palidez de las que viven encerradas, es pues una cortesana. El joven lleva un tocado con plumas. La pluma es frecuente en las escenas galantes. El cabello con plumas es un signo tradicional de la vida licenciosa. Él está en primer plano en el grabado de Rembrandt, El lecho de la francesa. Las plumas evocan también algunas locuciones relacionadas con la situación. Tener las plumas de alguien, dejar plumas o hacerse desplumar son expresiones nacidas justamente hacia fines del siglo XVI o a comienzo del siglo XVII en el ambiente de los jugadores. Los cordones o las cintas con metales en los extremos servían para cerrar las ropas y en particular las piezas menos nobles. La palabra entraba en diversas expresiones triviales. Correr el cordón es tener aventuras galantes. Apretar los viejos cordones es ser avaro. Anudar los cordones es echar un maleficio sexual que torna impotente. El fullero tiene los cordones desanudados, marca de descuido, de libertad sensual. El hombre joven, por el contrario, tiene todos sus cordones cuidadosamente anudados. Él debuta en el mundo. Es una presa marcada y tiene un 6 de pique. Según la cartomancia clásica, la carta de pique anuncia la hostilidad, la desdicha y el 6 de pique, la lucha contra el destino. Por el contrario, los diamantes anuncian el dinero y el comercio incluido en el comercio sexual. El as de diamantes aparece a menudo en los cuadros de esta época, por ejemplo en Jean Steen o Cornelis Vega, como símbolo de la prostitución. El as de diamantes anuncia una operación fructífera y el 7 de diamantes la seguridad de su éxito. Es el juego del fullero. Atraído por la cortesana que tiene mesa de juegos en su casa, el rico e ingenuo hijo de familia va a hacerse desplumar por la joven y su amigo el fullero, tal vez su protector, bajo la mirada cómplice de la sirvienta. El joven tiene confianza en sí mismo. Posee una suma importante que está presto a arriesgar hasta el fin. Y una vez despojado de su oro, es predecible que la cortesana lo echará de su casa sin haberse entregado a él. La escena es la ilustración de una frase muy corriente en esa época. El amor, el vino y el juego han perdido a más de un hombre. Ella podría ser también una forma derivada de la parábola del hijo pródigo contada por Cristo en el Evangelio. El hijo pide a su padre su parte de la herencia y va a gastarla por el mundo. Vuelve, despojado de todo, pero arrepentido, y pide perdón a su padre, quien lo recibe suntuosamente. El joven suficiente y un poco bobo que escucha a la adivina, mientras que las jóvenes gitanas lo despojan de lo que posee, o el palurdo a quien sedujo la cortesana y que se apresta a apostar todo su oro en la batalla de cartas, son sin duda dos versiones pictóricas del hijo pródigo. Desde Leonardo da Vinci, los pintores se preocupan por los significados secretos de los rostros. Popularizada en el siglo XVI por Giovanni Battista della Porta, la fisonomía pretende rendir cuentas de los caracteres por la analogía animal. El rostro del fullero está en la sombra. Labios apretados, frente tensa, aletas de la nariz anchas, mentón curiosamente cuadrado. Es una bestia salvaje. Mirada oblicua, nariz corta, la sirvienta está próxima a los pequeños animales cazadores como la zorra. Boca y mejillas llenas de blandura, ojos con largas pestañas. El joven tiene el aspecto plácido y bobo de los bovinos.
La cortesana tiene un rostro de lo más extraño, lívido, es de una forma perfectamente oval. La redondez insólita de la frente, mejillas sin pómulos y que se funden en el cuello, la boca angosta y carnosa, los grandes ojos saltones casi desprovistos de párpados y vueltos de costado, componen una cara inquietante y lunar que no se parece a nada de lo que se había podido ver en pintura hasta entonces. La gitana de la adivina posee también ella un rostro oval. Según los principios de la época, los rostros o los ojos son reflejos de los vicios y de las virtudes. Pintar un rostro es descifrar el alma humana. La cortesana con sus adornos, sus perlas y su oro, expuestos a plena luz, se opone a las magdalenas despojadas y arrepentidas, como el mundo diurno y coloreado de las apariencias se opone a la noche de la meditación. Latour precede en algunos años a Pascal y a la corriente jansenista, que ponen en el primer plano de sus preocupaciones religiosas al despojo ascético y a la austeridad. Los dos hombres están cara a cara, las dos mujeres lado a lado. El conjunto da la impresión de un collage. No hay profundidad entre el fullero y la sirvienta, ni entre el joven y la cortesana. El espacio detrás de ellos es apenas sugerido por un trozo de pared un poco más claro. El encuadre de los personajes a medio cuerpo, en una escena angosta desplegada sobre un formato medio, es una innovación de fines del siglo XV, puesta nuevamente en vigor a fines del siglo XVI por Caravaggio, en cuadros como La Adivina o Los Fulleros. El cuadro se ajusta, el decorado desaparece. Los personajes pintados en tamaño natural son vistos en primer plano y se aproximan, pues, al espectador. El cuadro se torna en una suerte de teatro de las pasiones. La iluminación escénica lateral, particularmente brutal en Caravaggio, se reencuentra en Latour. La luz viene de la izquierda. Ella está aproximadamente paralela a la diagonal del cuadro. Es la iluminación del atelier que se volverá clásica, pero que en esa época es todavía una innovación. La fuente puede ser tanto una ventana como un gran candelabro. El examen de los reflejos no permite marcarlo. El plano horizontal está dado por la mesa. De cada lado, dos masas verticales. La del fullero con sus cintas desanudadas que caen perpendiculares a la mesa. La del joven con varios pliegues que caen también verticalmente. En casi todos sus nocturnos, Latour busca las formas redondas y lisas. En el fullero hay muchas formas redondas. Las cabezas de los personajes, con sus sombreros, con sus cabellos, sus hombros, los senos de las dos mujeres, los ojos, las bocas, las perlas. Pero esta aspiración a la armonía de las formas redondas y plenas está contrariada en todas partes. Primero por las líneas de la composición, una serie de triángulos encajados unos en otros y que parecen generados a partir del vaso de vino, también triangular. Después por la proliferación de pequeñas formas perturbadoras, redes, dameros, pliegues paralelos, pliegues convergentes, rizos, nudos, arborescencias, ramificaciones, entrelazados. Y también por esas manos muy delgadas, con el curioso curvarse de los puños que se encuentra en la mayoría de los cuadros del pintor. Todas esas formas están recorridas por un doble arabesco, el de las miradas preludiando un golpe que va a darse y el de las manos para quien va a efectuar el despojo del joven. En el borde de la mesa de juegos, la firma retoma orgullosamente rizos, nudos y arabescos. Georges de Latour fit. Georges de Latour lo hizo. El examen de la tela por medio de rayos X muestra que fue agregada una banda de tela. La práctica era corriente a fines del siglo XVII. Los coleccionistas no apreciaban siempre el marco apretado de los Caravaggios. Encontraban sus cuadros demasiado llenos, demasiado cerrados. Ellos los hacían agrandar. El fullero se detenía a ras del turbante de la sirvienta.
El artesano encargado del agrandado desclava el alto de la tela, la prolonga con una banda de 10 centímetros y pinta una pluma para embellecerla. Los rayos X muestran algunos accidentes de la tela, pero muy pocos arrepentimientos significativos. Todos los elementos están en su lugar desde la primera pincelada. La paleta es muy rica. Los colores cálidos, desde los ocres amarillos a los rojos oscuros, son abundantes. Los colores fríos, verde o azul, son más limitados y están concentrados en algunos puntos precisos. Cartas de juego, ropas claras y carnaduras son obtenidas por gradación de los colores que dominan en el resto del cuadro. Pasando de las de trébol a las de diamante, la Tour aporta algunas modificaciones que transforman las relaciones de las formas y los colores. Él refuerza el brillo de las ropas, aclara los rostros de los tres personajes de la derecha, oscurece por el contrario el del fullero. La Tour cambia también el color de las cartas. Transforma entonces la altura del vestido de la sirvienta. Las cartas blancas se destacan ahora sobre el fondo muy oscuro y los toques de rojo de los diamantes, del brazalete y de los bordados se oponen al azul verdoso oscuro complementario del vestido. Igual las manos pálidas del joven, anteriormente mezcladas al vestido de la cortesana, se destacan ahora sobre el fondo oscuro. En los dos cuadros, el contraste más violento se establece en el centro, entre la piel muy pálida de la cortesana y el fondo. Pero este fondo ha sido tal vez reforzado durante una restauración. La técnica es muy franca, en plena pasta. Los toques de pincel son con frecuencia visibles hasta en las carnaciones, donde los pintores en general se aplicaban a borrarlas. El juego de pincel es muy caligráfico en los bordados, las plumas, los hilos de oro o de plata, los cabellos. Esta oposición marcada entre los largos empastamientos y los toques filiformes es un contraste más que aumenta todavía el vigor de la tela. Dispersadas, las raras telas de la Tour han sido durante mucho tiempo atribuidas a otros, Rivera, Murillo, Rembrandt. Stendhal evoca la innoble y aterradora verdad del jugador. En la vieja de Nantes cree reconocer a Velázquez. Taine admira al recién nacido de Rennes, atribuido entonces a los hermanos Lemaitre. Se exhuma de los archivos el nombre del pintor. En 1915, un joven crítico de arte alemán, Hermann Voss, confronta a otros dos cuadros al recién nacido y los atribuye a la Tour. Los historiadores de arte redescubren al pintor. En 1926, Pierre Landry, campeón de tenis y coleccionista, compra el fullero en lo de un anticuario parisino y descubre en él la firma de la Tour. El cuadro es exhibido en 1934 en París, en la exposición Los Pintores de la Realidad, organizada por Charles Sterling. En 1972 tiene lugar la primera gran retrospectiva de la Tour en el invernadero de las Tullerías. Y durante la exposición, el Museo del Louvre compra el fullero por 10 millones de francos, la suma más elevada jamás vertida por el museo para la adquisición de un cuadro. En 1980, sorpresa, especialistas británicos declaran que la Divina y el fullero de las de diamantes serían cuadros modernos fabricados entre 1920 y 1940 por hábiles falsificadores. Trajes y sombreros inverosímiles, bordados copiados de otros cuadros, joyas anacrónicas, perspectivas falsas, firmas inventadas y en la Divina la palabra merde aparecía escrita sobre el cuello de una de las gitanas. Pero los estudios técnicos mostraron la presencia de ciertos pigmentos del siglo XVII, desconocidos a comienzos del siglo XVI y redescubiertos solo recientemente. Otros análisis probaron la antigüedad de las telas. En cuanto a las letras del cuello, no era más que un sobrepintado moderno, debido tal vez a un restaurador bromista. La palabra desapareció con la limpieza. Si algunos creen que el fullero es falso, es tal vez porque se trata de una imagen improbable, excesiva. Demasiada luz, demasiado color, demasiada novelesca. El juego como símbolo del mundo. Los hombres y las mujeres, los amos y los servidores, los ganadores y los perdedores, las bestias y los corderos. La oblicuidad de las miradas vale por la del mundo. El sacrificio del hijo pródigo vale por todas las condenas a muerte de una sociedad cruel y cínica.
Lo único que sobrevive es el oro. El admirable temblor del tiempo. Nicolas Poussin. Las 4 estaciones. Una montaña a lo lejos. Árboles de diversas especies con frondas verdes y plenas. 2 rocas, todavía en la sombra, entre las que aparece una viva luz. Una cascada. Un curso de agua donde nadan aves. Praderas salpicadas de flores. Sobre una nube, un personaje de cabellos blancos. Un hombre y una mujer debajo de un árbol. Están desnudos. La mujer muestra al hombre los frutos del árbol. Una cadena de montañas. Ciudades fortificadas separadas por una ruta. Un campo de trigo durante la cosecha. En primer plano, un gran árbol. Un árbol más frágil sobre la derecha. Al borde del campo, un gran mojón de piedra. Un tiro de 5 caballos, conducido por un hombre armado con un látigo, prensa el trigo. Un hombre toca la gaita. Otros cosechadores ciegan el trigo, atan las gavillas o se refrescan. Mujeres preparan el alimento. Es el mediodía. Frente a frente, en el centro, un hombre tocado con un turbante y una mujer arrodillada. Otro personaje a cierta distancia se inclina apoyado sobre una lanza. Una montaña de picos escarpados. A sus pies, una ciudad. Otra ciudad fortificada en la cima de un acantilado. En el campo, construcciones de granja. A la izquierda, una roca sobrepasada por un árbol de tronco delgado. Al costado, un gran árbol frutal. Una mujer subida a una escalera recoge frutos. Otra mujer, con una cesta sobre la cabeza, se aleja. Un hombre pesca con línea en un río. Dos personajes transportan un enorme racimo de uvas con ayuda de una pértiga. Su sombra es ya larga. Es el fin de la jornada. Una montaña ahogada en bruma y en lluvia. El sol, muy bajo, apenas asoma. El cielo es cruzado por un rayo. Construcciones inundadas. Un barco sin mástil. 2 rocas encuadran la escena. 2 planos de agua.
Entre los dos, una cascada. Una barca cargada de hombres y mujeres está en trance de hundirse. Dos personajes están ya en el agua. Otros nadan en dirección a las rocas. Uno se aferra a una tabla, el otro a las crines de un caballo. En una segunda barca, un hombre empuja una pértiga. Una mujer extiende su niño hacia un hombre aferrado a una roca.